Militares procesados por hechos relacionados con el conflicto, dispuestos a aceptar el mismo mecanismo de justicia que rija para las FARC. Durante la discusión del acto legislativo por la paz en la Comisión Primera de la Cámara, el ministro del Interior asegura que está de un cacho el acuerdo de justicia con las FARC. El presidente Juan Manuel Santos anuncia la creación de un fondo que coordinará los recursos para el posconflicto. Proponen las FARC la creación de territorios especiales para la construcción de la paz. El gobierno nacional ordena la liquidación de Saludcop. Las clínicas y hospitales del país piden al gobierno y al Congreso una urgente operación salvamento para superar la quiebra financiera en que se encuentran. Expresidente del Huila, Jorge Perdomo, nuevo zar de la Dimayor. ¿Qué es lo que pasa en el América de Cali? Barcelona sigue goleando y todos los juegos hoy de la Champions en Europa. Con efectos especiales, música y muchísimo talento se anticipa la Navidad en Bogotá. Al final de la emisión los espero desde el Teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez con cartas a Papá Noel. Nuestros secretos de hoy. 1. Saludcop o la historia de una muerte anunciada. 2. América y su maldición. 3. Golpe al corazón del Contralor Maya. Y Miñapa. El regalo envenenado de Vargas Llosa a su mujer. 1, 2, 3 y Miñapa moribunda al cierre. Buenas noches. Los militares procesados por delitos relacionados con el conflicto están dispuestos a aceptar el mismo mecanismo especial de justicia que se acuerde en el proceso de paz con las FARC. Así lo reveló a CMI el general Jaime Ruiz Barrera, presidente de la Asociación de Oficiales Retirados, tras una reunión privada con el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Con el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, por primera vez en los 6 meses de su gestión. Aseguran que tras el encuentro tienen más tranquilidad sobre el acuerdo de justicia. Eso pues genera para los miembros de la fuerza pública, ¿no?, un mensaje también de tranquilidad, porque no es justo que todo se le otorgue, ¿no?, a los terroristas de las FARC, ¿no?, y a los miembros de la fuerza pública que han defendido legal y constitucionalmente este país, por cualquier error o circunstancia aparezcan involucrados en un hecho relacionado con el conflicto armado y terminen, como en el caso del M-19, ¿no?, procesados y encarcelados. Según el general Ruiz, los militares procesados por la justicia aceptarían el mismo mecanismo de justicia especial. La tarifa es igual, ¿no?, es exactamente igual, ¿no?, 5 a 8 años en caso de que a través de la Comisión de la Verdad cada quien asuma su responsabilidad. Algunas de las dudas estaban sobre la conformación del Tribunal Especial de Justicia. Hay una cosa que nos preocupaba mucho, era quiénes designaban a esos altos magistrados. Resulta pues de que no es como inicialmente se interpretó, de que por partes iguales era FARC y gobierno, sino que se presentan una serie de opciones donde no hay la plena o no asume plena competencia las FARC. Esta noche el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que el acuerdo de justicia con las FARC está de un cacho. El funcionario intervino durante la votación del proyecto de acto legislativo para la paz. Durante el tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara del Acto Legislativo por la Paz, el ministro del Interior pidió que se votara la iniciativa tal y como venía del Senado, asegurando que el acuerdo de justicia en La Habana está cerca. Que nos permitan que avance más el proceso en La Habana. Ya estamos a un cacho del acuerdo definitivo y puntual y detallado en materia de justicia. Si avanza en La Habana en lo que tiene que ver con el desarme, la desmovilización y la reinserción. Tras más de 11 horas de discusión fue aprobado el acto legislativo con algunas modificaciones que serán discutidas en la plenaria. Creamos el procedimiento legislativo especial para la paz, se le dan facultades al presidente de la República por 90 días para expedir decretos ley que garanticen el posconflicto, especialmente en las zonas que han sido más afectadas por la violencia en este país, y es una demostración más, un voto de confianza del Congreso de la República al liderazgo del presidente Santos. En la discusión se aplazó la iniciativa de darle curules directas a las víctimas del conflicto armado. Así como las FARC están pidiendo una participación política, pues lo más obvio, natural y sencillo es que las víctimas, que son las que tienen que velar por sus derechos, sobre todo en las regiones, pues también se les dé esa participación política. El proyecto pasa a su cuarto debate en la plenaria de la Cámara. El presidente Juan Manuel Santos anunció la creación de un megafondo bajo el nombre Colombia, en que se encargará de administrar los recursos que países y entidades multilaterales destinen al posconflicto.
El ministro para el postconflicto, Rafael Pardo, quien estará al frente de este fondo, espera que en los próximos 5 años cuente con 3.000 millones de dólares. Durante la posesión de Rafael Pardo como ministro para el posconflicto, el presidente dijo que precisamente este fin de semana viaja a Europa para la creación de uno de los fondos que ya está en marcha y que viene promoviendo el Banco Interamericano de Desarrollo para el Medio Ambiente. Algunos fondos irán hacia la sustitución de cultivos ilícitos, otros hacia la construcción de vías terciarias, otros hacia desarrollos, productos o proyectos productivos agrícolas. El ministro Rafael Pardo será el encargado de coordinar y administrar los recursos que organismos multilaterales, países de la Unión Europea y otros destinen para el posconflicto. Hoy la cooperación internacional está alrededor de 750 millones de dólares para 5 años en total. Se estima que puede llegar a 3.000 millones de dólares para ese mismo periodo. Dentro de las tareas que tiene Pardo en el Ministerio de Posconflicto está combatir la desigualdad en las regiones más atrasadas por culpa de la violencia y brindar seguridad en todo el país, especialmente en la zona rural. En este mismo escenario, el presidente defendió una vez más el plebiscito como mecanismo para refrendar los acuerdos de paz que alcanza el gobierno con las FARC y que hace curso en el Congreso de la República. A unos no les gusta que hagamos la pregunta de esa forma, pero es que esa es la forma de hacer la pregunta, porque no hay otra. Y eso es lo que el pueblo va a decidir. Y entre más pronto lo decida, más pronto iniciamos toda esta implementación. Les dejó claro a las FARC que está totalmente descartado la Asamblea Constituyente como lo han propuesto. Las FARC propusieron desde La Habana, a través de su negociador Luis Alberto Albán, alias Marcos Calarcá, la delimitación de unas zonas especiales para la implementación de la paz. Informe de nuestra corresponsal en Cuba, Anisley Torres. La Delegación de Paz de las FARC propuso hoy al gobierno colombiano la delimitación de territorios especiales para la construcción de la paz. La insurgencia dijo que la creación de estos territorios facilitaría la reparación a las víctimas del conflicto y la concreción del proceso de cese bilateral y definitivo del fuego y las hostilidades, así como de dejación de armas. La nueva propuesta forma parte de la plataforma diseñada por el grupo guerrillero para consensuar con su contraparte el fin del conflicto. Las FARC bautizaron a estas zonas especiales de paz como Terrepaz. El criterio principal para la delimitación geográfica de tales territorios será la presencia histórica y actual de las FARC-EP en estrecha relación con las comunidades. De acuerdo con la insurgencia, serían espacios habitados por los guerrilleros una vez integrados a la vida civil, donde se implementarían los acuerdos de La Habana con veeduría internacional. Las FARC le pidieron al gobierno que evalúe la viabilidad o pertinencia de conformar uno o más de estos territorios especiales de paz a modo de plan piloto. Desde La Habana, Cuba, Anisley Torres, CMI, La Noticia. El presidente de Fedegan, José Félix Laforí, rechazó la posibilidad de crear jurisdicciones especiales en las zonas donde se establezcan las FARC después de una eventual desmovilización. La mayor preocupación tiene que ver con la posibilidad de que el reclamo de las FARC afecte la propiedad privada. No cabe la menor duda, es que ellos lo que pretendían o lo que pretenden es que ahí prácticamente no puede haber circulación de la propiedad privada. Es decir, el registro público no va a operar, allá va a operar, son las normas, pero van mucho más lejos, porque establecen que solamente podrán estar allí en esas zonas excombatientes, sus familiares. Agregan que para concretar esta propuesta habría que modificar la Constitución. Acabamos de elegir alcaldes y gobernadores, por consiguiente, allí que esos alcaldes no van a tener ningún tipo de jurisdicción. Fedegan también considera que la discusión de este reclamo de las FARC no permitiría que el acuerdo de paz se firme el próximo 23 de marzo. El expresidente Álvaro Uribe criticó el indulto concedido por el gobierno a 30 guerrilleros de las FARC. Dijo que no se le pidió a la guerrilla ninguna contraprestación. El senador Álvaro Uribe aseguró que son distintos los indultos que va a conceder el presidente Santos a 30 guerrilleros con el que él otorgó en su gobierno a más de 130 militantes de las FARC, entre otras cosas, por pedido del entonces presidente de Francia, Nicolás Sarkozy. ¿Qué buscábamos? Atender la petición del presidente de Francia, darle una señal de toda nuestra buena fe a la comunidad internacional. Y yo preferí suponer que por ese pedido del presidente de Francia, ellos tenían ya un acuerdo con la FARC para liberar a Ingrid Betancourt y tomar esa decisión como gesto de buena fe.
Uribe también considera que no está previsto en las instituciones del país que el hermano del presidente sea negociador de paz. El gobierno anunciará en las próximas horas la liquidación de la EPS Salud Coop. Los afiliados serán atendidos por la EPS Café Salud. El gobierno firmó esta noche la resolución que ordena la liquidación definitiva de la más grande EPS que existe en el país, Salud Coop. Después de 4 años de intervención, el Ejecutivo decidió liquidar la EPS, que hoy cuenta con 4.600.000 afiliados, 400 empleados y deudas a clínicas y hospitales que suman 1.200.000 millones de pesos. Los afiliados a Salud Coop serán trasladados a la EPS Café Salud a partir del 1 de diciembre. Esto garantizará la continuidad y la normalidad en la atención de las consultas médicas, los servicios de hospitalización, las autorizaciones y la entrega de medicamentos a los afiliados de Salud Coop. Con la firma de la resolución que ordena la liquidación de Salud Coop, el gobierno designará a un agente liquidador quien en 2 años tendrá que pagar las deudas pendientes con los acreedores, con clínicas y hospitales y vender los activos que actualmente posee la EPS. También tendrá que destinar recursos para cancelar cerca de 600.000 millones de pesos que por orden de la Contraloría General de la Nación, la EPS Salud Coop debe reintegrar al sistema de salud. Clínicas y hospitales del país lanzaron un llamado al gobierno y al Congreso para que adopten urgentemente un plan de salvamento que les permita salir a flote. Actualmente las EPS les adeudan más de 5 billones de pesos. El vocero de las clínicas y hospitales del país, Juan Carlos Giraldo, llevó a la plenaria del Senado una petición de atención urgente de parte del Congreso y del Gobierno para que atiendan la situación de la cartera hospitalaria, que según cuentas que se cruzaron en el mes de junio, tenían una cartera de 5.8 billones de pesos de difícil cobro, más de la mitad en mora. Los principales deudores en el régimen contributivo son la nueva EPS y Salud Coop, y en el régimen subsidiado se destaca negativamente Caprecom. Para agravar la situación, los principales deudores de los hospitales y clínicas están en liquidación, están intervenidas o están en vigilancia especial. Que el 28% de esos hospitales ya han tenido que empezar a reducir la nómina, que el 17% ya han tenido renuncias de personal. El panorama es muy difícil, ya con las deudas de las EPS, pero los hospitales tienen que afrontar otras amenazas. Le pedimos al gobierno que haga un pacto de estabilidad económica de manera urgente al interior del sector, de manera que los incrementos que le hagan a las EPS puedan ser trasladados al sector hospitalario. Este llamado a la Operación Salvamento ha motivado que senadores del Centro Democrático, del Polo Democrático, del liberalismo y de otras corrientes políticas anuncien que van a buscar solución inmediata al problema de los hospitales y clínicas. La subdirectora de la Policía General, Luz Marina Bustos, y la alta consejera presidencial para la equidad de la mujer, Marta Ordóñez, revelaron el panorama actual de la violencia contra la mujer. A pesar de que delitos como el feminicidio han disminuido, las agresiones contra las mujeres siguen en aumento. En lo corrido del año, la línea telefónica 155, especializada en casos contra la mujer, ha recibido más de 272.000 llamadas, en su mayoría por violencia psicológica, agresión física familiar y delitos sexuales. Lo preocupante es que las lesiones contra las mujeres aumentaron 2% con respecto al año pasado, a pesar de que el feminicidio cayó 8%, con 79 casos menos que en 2014. El primer lugar en llamadas lo tiene el departamento de Cundinamarca, ¿no? El segundo, Valle del Cauca. Y el tercer lugar lo ocupa en llamadas el departamento de Antioquia. Hay centros de atención integral de violencia intrafamiliar, hay centros de atención integral a víctimas, una serie de mecanismos alternativos. Las autoridades reiteraron su llamado a las mujeres para que denuncien. Con 1.4 billones de pesos se concretó el ingreso de los fondos de pensiones a la financiación de las vías de cuarta generación. El proceso es liderado por el Banco de Desarrollo para América Latina y el Ministerio de Hacienda. Es la primera vez que el dinero ahorrado en los fondos de pensiones se usará en megaobras de infraestructura, inversiones a más de 20 años que normalmente no hacen los bancos. Además de protección y de porvenir, cada uno con 300.000, hay que decir que hay otro fondo de pensiones que incluso supera a estos dos anteriores, que es Colfondos, 320.000 millones de pesos. Habrá otros 3 fondos similares para prestarle recursos a los consorcios beneficiados con las 43 concesiones viales. Vamos a lograr más de 4 billones de pesos a través de los fondos de deuda de infraestructura. El gobierno garantizó los recursos para pagar a los inversionistas dentro de 20 años. La Superintendencia de Servicios Públicos reveló el resultado del informe de seguimiento a las térmicas del país. Advirtió que recibieron 15 billones de pesos por el cargo de confiabilidad y anunció un monitoreo especial a 2 generadoras con riesgos en su operación.
Aunque la Superintendencia de Servicios Públicos aseguró que la mayoría de las térmicas están en condiciones de operar, advirtió riesgos en 2 generadoras de energía. Las 2 centrales de generación, digamos que sus números nos muestran una alerta importante, es Termovalle y Termo en Cali, a las cuales semanalmente la Superintendencia le está haciendo seguimiento con sus equipos financieros. Termocandelaria, que ya fue intervenida, entrará en operación en los próximos días. Que tenemos que evitar el riesgo para el país y de la única forma que nosotros podríamos poner a funcionar la planta es con fines de administración. Hemos entrado con una modalidad de administración durante el tiempo del fenómeno del Niño. El informe dice que las térmicas recibieron 15 billones de pesos por concepto del cargo por confiabilidad. El ministro de Minas, Tomás González, y los empresarios de la costa caribe se reunieron hoy en Barranquilla para estudiar una fórmula que permita bajar las tarifas de gas. Pese a que no se logró un acuerdo final a la petición de los gremios de la costa para que las tarifas de gas de la región se equiparen con el interior del país, las partes lograron un principio de acuerdo. Pedirle a la Comisión de Regulación de Energía y Gas que nos muestre un camino, nos dé un camino de cómo incluir el WTI en el indexador de gas. Hemos discutido y hemos analizado la posibilidad o la necesidad de que se pueda hacer la conexión entre los campos del interior del país y los campos del Caribe. Hoy el precio de pie cúbico de gas en la costa es de $5.3 y en Bogotá de $3.8. Las reuniones continuarán la próxima semana. Por el incumplimiento en los indicadores de calidad, el Ministerio de las Tecnologías de la Información ha multado con más de 50.000 millones de pesos a los operadores de telefonía móvil en este año. Por problemas de algunos indicadores de calidad en el servicio de telefonía móvil, como caída de las llamadas y mala señal, el Ministerio de Tecnologías multó a los operadores. El Ministerio de TIC ha impuesto aproximadamente, dentro de 10 investigaciones administrativas, un monto aproximado de 52.000 millones de pesos en multas a operadores celulares. La Comisión de Regulación de Comunicaciones advierte una mala percepción de los usuarios con la prestación del servicio. La peor calificación que tienen los operadores móviles es en la solución de peticiones, quejas y reclamos. Ese es el tema que más los usuarios califican peor porque sienten que no los están atendiendo de la mejor manera. La falta de instalación de antenas y el uso irregular de inhibidores de señal son los principales problemas. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,38% a 1.124 puntos. Pacific Rubiales fue la acción que más subió, con 8,40% a 4.450 pesos. Tablemac fue la que más cayó, con 10% a 9 pesos. La acción más transada de la jornada fue Ecopetrol, al movilizar 26.000 millones de pesos. El precio del dólar reportó una ligera caída. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 3.074 pesos con 35 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 2.820 pesos y la venden en 2.850 pesos. Un euro cuesta 3.284 pesos. La libra de café Nueva York se cotizó en $1.24. El azúcar se transó en 15,03 centavos de dólar. El barril de petróleo WTI se cotizó a $42.65. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.340 pesos. Duelo de estilos reales. La reina Rania de Jordania y Leticia de España. Después de comerciales analizaremos y compararemos los estilos de estas dos soberanas desde el Teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez con Cartas a Papá Noel. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde el Teatro Roberto Arias Pérez Colsubsidio en Bogotá, en donde este viernes se estrena el musical Cartas a Papá Noel, inspirado en toda la magia de la Navidad y que cuenta con el respaldo de algunos de los reconocidos talentos de Broadway. A 4 días del estreno de esta obra original, Cartas a Papá Noel, un adelanto nos sorprendió. Una orquesta de 26 músicos, 250 personas entre elenco y técnicos, un vestuario impecable y detrás de todo, Broadgate. The story focuses on 3 kids in Bogota who have unusual wishes for Christmas. Most kids for Christmas naturally want toys and dolls and games, and these kids want their families to be whole and repaired. La Candelaria y la Zona Rosa en Bogotá y luego el Polo Norte son los escenarios de la historia en la que los Fortuna, los villanos, intentan quitarle los colores a la Navidad y pintarla de blanco y negro.
Este viernes 27 de noviembre se enciende el alumbrado de Bogotá. Hoy nos dieron algunos detalles de cuáles serán los puntos de la capital que estarán decorados en estas Pascuas. Este año la Navidad celebra la llegada de la vida y para esto Bogotá contará con más de 143 actividades. La tradicional ciclovía nocturna, conciertos e intervenciones callejeras como la presentación de Sueños de China. Más de 1.500 tambores, 7.000 trajes y más de 100 percusionistas que desde el 16 hasta el 23 de diciembre en la Plaza de Bolívar desarrollarán 3 espectáculos diarios. Además, 35 puntos de la ciudad estarán completamente iluminados, entre los que se destacan el Parque Simón Bolívar, que tendrá el árbol de Navidad más grande del país, la Plaza de Bolívar, el Parque Nacional y la Torre Colpatria. Como novedad, se iluminará el Hospital San Juan de Dios y el Parque Entre Nubes. Ayer pusimos la lupa fashionista sobre J.Lo en los premios AMAs. Hoy lo hacemos sobre la reina Rania de Jordania, quien junto a su esposo, el rey Abdalá II, visitó Madrid. Allí pudimos ver a Rania junto a la reina Leticia de España, dos íconos de moda, y los analizamos. La prensa rosa española ha puesto mucha atención en las dos monarcas, a quienes han comparado por la elección de sus atuendos. ¿Quién vistió mejor? Las opiniones están divididas. Primer round, la llegada de los reyes de Jordania al aeropuerto de Barajas. En ese caso me parece que ambas iban súper apropiadas. Rania con su vestido Fendi, su bolso, súper cómoda para viajar con un vestido tipo gabardina, y Leticia súper elegante, un look monocromático rojo. Para mí el primer round, la ganadora sería Leticia. Segundo round, en un centro de investigación lucieron así. En esta ocasión se nota mucho los dos estilos que tienen ambas. Leticia es un poco más sobria, más clásica. Para mi gusto iba un poco muy formal para ir a una universidad, claro que después tenían una cena especial. En cambio Rania iba un poco más moderna, la tendencia de la falda midi, plisada, iba como mucho más informal, el pelo suelto. Para mí la ganadora es Rania en ese caso. Tercer round. En la cena privada en el Palacio El Pardo, ambas coincidieron en el color negro de sus vestidos. Creo que Rania hizo una mezcla entre Oriente y Occidente, también por el evento al que iban importante, pero tenía unos zapatos peep toes abiertos que para el Palacio, una cena tan formal, tal vez no era lo más apropiado. Mientras que Leticia ya con su little black dress, brillante, sobria, elegante, para mí ganó en ese caso Leticia. Y la ganadora de 2 de 3 rounds es Doña Leticia. Para los amantes de los autos clásicos, les cuento que empezó una exhibición con 30 de ellos y la finalidad es subastarlos por una buena causa. El gusto que despierta los motores parece ser proporcional al placer de ayudar a los más necesitados. Es la primera subasta de autos clásicos que se realiza en el país en pro de la Corporación Matamoros, que atiende a miembros de la fuerza pública heridos en combate. La respuesta que hemos tenido, empezando por los coleccionistas, porque pues son cosas muy importantes para ellos, pero cuando uno les hablaba de la causa, de los soldados, de la historia que hay detrás de cada uno, pues fueron más que generosos y se desprendieron. El auto más antiguo de 1932 y entre los más costosos 160 millones de pesos, un evento que reúne pasión, lujo y labor social. Hoy me despido desde el Teatro Roberto Arias Pérez Colsubsidio en Bogotá, en donde se presenta Cartas a Papá Noel, que se estrena este viernes aquí. Que tengan una excelente noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Salud Cop o la historia de una muerte anunciada. 2. América y su maldición. 3. Golpe al corazón del Contralor Maya. Y Miñapa, el regalo envenenado de Vargas Llosa a su mujer. 1, 2, 3 y Miñapa moribunda después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. Escuchen cómo inicia Gabriel García Márquez su novela Crónica de una muerte anunciada. El día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la madrugada para esperar el buque en el que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaro. Esa narración es exactamente lo que ocurrirá mañana con la EPS Salud Cop.
A las 5:30 de la mañana, cuando comenzará su día habitual, será ejecutada la orden de defunción que impartió esta noche el superintendente de salud Norman Julio Muñoz. La resolución de liquidación ya fue firmada y como en la crónica de Gabo, el super Muñoz tiene que arreglar así, y perdónenme si uso la misma palabra de Gabo, la cagada que se cometió en esa EPS, pero no por parte del pájaro de la novela, sino de Carlos Palacino, el ex administrador de Saludcop, a quien la Fiscalía aún investiga por desviación en esa EPS de los fondos que debía dedicar a la salud. El liquidador será el doctor Luis Leguizamón, cuya función será vender los activos de Saludcop que permitan pagar la deuda de 1,2 billones de pesos que aún tienen con los hospitales del país. Para tranquilidad de los usuarios, todos los servicios médicos serán asumidos a partir de mañana por Café Salud. 2. Las cosas para los Diablos Rojos del América de Cali van de mal en peor. Están ciertamente en el infierno. Al caer frente al Atlético Bucaramanga, prácticamente el América quedó condenado a pasar un año más en la B del fútbol colombiano. El problema es que a este duro golpe se suma otro más fuerte. Los miembros de la Junta Directiva del equipo y el revisor fiscal recibieron hoy una carta como esta, en la que la Superintendencia de Sociedades anuncia que ha encontrado méritos suficientes para sancionarlos por incumplir con la emisión de acciones que necesita el equipo para fortalecerse económicamente y seguir funcionando. Cada uno de los 10 miembros de la Junta Directiva del América podría ser multado hasta con 160 millones de pesos. Y el club también podría enfrentar un proceso sancionatorio. ¿Quién dijo que la maldición del garabato ya estaba conjurada? 3. Golpe al corazón del Contralor en el Consejo de Estado. Y es así, al corazón. Después de un año de examinar la lista para escoger a un magistrado en la sala de consulta, la vacante más antigua, el Consejo de Estado eligió al fin a Edgar González López, abogado de la Universidad Nacional y doctor en Derecho del Externado. La directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Adriana Guillén, esposa del Contralor Edgardo Maya, aspiraba a ese cargo. Parece que todo lo originó el hecho de que en el Consejo de Estado se define una demanda contra la elección de Maya como Contralor y hay 2 procesos de cuando era procurador. Tengo ñapa. Patricia Llosa, cumpleaños con regalo envenenado, tituló el ABC de Madrid. Es una crónica sobre los 70 años que cumplió la esposa de Mario Vargas Llosa el pasado domingo, con la confirmación del propio premio Nobel de que ha iniciado los trámites de divorcio con quien era su mujer. La demanda de divorcio se presentó en Madrid y Patricia se enteró por los medios de comunicación españoles. Todo el proceso debe tardar entre 2 y 5 meses. Y ABC dice textualmente: la demanda es el regalo de cumpleaños envenenado de Vargas a su mujer. Álvaro Vargas Llosa, hijo mayor del matrimonio, quien ha defendido públicamente la relación de su padre con Isabel Preisler, publicó en El Comercio de Lima una emotiva carta a su madre en la que no duda en reconocer el aporte de ella a la obra del Premio Nobel. La demora en el divorcio dependerá del acuerdo sobre la división del patrimonio conyugal en partes iguales. Si se ponen de acuerdo, el trámite será rápido. El divorcio supondrá un pago pensional de Vargas Llosa a Patricia y la repartición de 3 propiedades. Una en Madrid, otra en Lima y otra en Nueva York. A Isabel Preisler le preguntaron sobre el tema. Ella posee el don de confirmar con su silencio. Al preguntar sobre si Mario Vargas Llosa había iniciado el trámite de divorcio, ni confirmó ni negó. Sonrió. Si el amor se va, qué vacío inmenso queda en nuestra vida, cuánta soledad. Si el amor se va, pierde la alegría, no hay más fantasía que al querer soñar. Tarararara. Hasta mañana, que descansen.
Después de la entrevista en Pregunta Yamid con la ministra de Transporte Natalia Abello, ¿usted quiere que el servicio de Uber se legalice? Sí, 89%. No, 11%. Hasta aquí nuestra emisión. Nos vemos mañana en CMI La Noticia. Y no se muevan, que ya viene hashtag. Buenas noches.